Dios quiere vivir en medio de los hombres y que los hombres y mujeres vivan cerca de Él. La historia del tabernáculo en el desierto no es solo una descripción de un santuario. Sé que nos serviría, o más bien, ¿para qué nos serviría tanto detalle, tanta descripción, tantas medidas, tantos colores en las cortinas, si no estuviera su presencia? Esta casa entonces nos refleja los pensamientos de Dios. Esta casa no podía ser edificada según los pensamientos humanos. Dios tenía un deseo en su corazón, y allí en Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Desde el Antiguo Testamento, Dios queriendo estar cerca al hombre y que el hombre estuviera cerca de Él. Dios es amor, pero un día Dios, al ver la condición humana, Él quiso estar cerca a nosotros, no importando lo que nosotros éramos. Ustedes se imaginan en el desierto cantidades de carpas, de tiendas. El color de esas carpas eran grisáceas, y Él queriendo tener un lugar allí en el desierto para Él habitar cerca al hombre. Es entonces cuando Dios allí en Éxodo está diciendo que le hagan morada para Él habitar. Pero no solamente era una intención o un pensamiento de Dios solo estar cerca al hombre, sino que el hombre le conociéramos a Él. Y no hay otra manera de conocer a Dios si no nacemos de nuevo. Solamente el nuevo nacimiento nos hace sus hijos. Y hay relación de hijo a padre y de padre a hijo. Entonces, estando allí, Dios llama a un hombre llamado Moisés. Y Moisés sube al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí está 40 días en la presencia de Dios. Note, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Pienso que Moisés subió al monte y como humano tendría muchas cosas, muchas cargas posiblemente sobre sus hombros, muchas situaciones difíciles que estaba manejando con el pueblo. No era un pueblo poco, era una cantidad de gente, eran multitudes. Pero cuando él sube al Sinaí, permanece allí 40 días. Durante esos 40 días Dios entrega a Moisés 2 tablas. Y cuando Moisés baja de la presencia de Dios y baja al pueblo, se encuentra que el pueblo se había olvidado de Dios y había pedido a un líder que le hiciera un becerro de oro. Con esto, ¿qué quiero decir? Que templo, porque cuando estamos hablando en Éxodo que Dios dice y harán santuario, hay 3 partes bien importantes, y son Dios o su presencia, el templo como tal, la casa, pero también el liderazgo, el líder. Y Dios elige a Moisés para darle las instrucciones como arquitecto perfecto para que le hiciera casa en el desierto y le hiciera un tabernáculo. Y quiero que miremos en Éxodo capítulo 32, versículo 1. Y quiero que observemos actitudes del pueblo. Viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses, con minúscula, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Actitud del pueblo, dándole órdenes
a un líder débil en ese momento, a un líder falto de la presencia de Dios en ese momento, a un líder de pronto debilitado, el pueblo dándole órdenes al líder. Y el líder, versículo 2, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire cómo un pueblo puede hacer que un líder, que aunque esté débil, aunque el líder esté debilitado por no buscar de su presencia, hagan lo que Dios no ha mandado hacer. Dios escogió a Moisés. Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Horeb. Dios le da todos los detalles de cómo hacer la casa, pero Dios allí le está diciendo a Moisés que lo hace con propósito. Y cuando Moisés baja, se encuentra que Aarón había hecho todo lo contrario de lo que Dios pide. Dios pide de nosotros que le amemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Aunque a Él no lo vemos, a Él lo sentimos. ¿Por qué tú crees en Dios y por qué creo yo en Dios? Porque hemos creído en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué creemos que Él nos redimió? ¿Por qué creemos que Él nos justificó? Por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si hay un pueblo que está colocando los ojos en el líder primero que en Dios, entonces vamos a llevarnos vamos a pasar muchas situaciones, vamos a enfrentar muchas situaciones, y posiblemente vamos a estar creyendo que estamos haciendo lo bueno, pero no estamos obedeciendo lo que dice la palabra. Dios desde un principio ha dicho que no hay otro Dios como Él, que Él es el alfa y Él es la omega, Él es el principio y es el fin. Pero en un momento que el líder Moisés no volvió, el pueblo toma una decisión, el pueblo determina, el pueblo hace que otro líder tome decisiones equivocadas, y entonces da órdenes a Aarón que construyan dioses. Pregunta: en este tiempo de pandemia, ¿qué ha venido a nuestra mente? En este tiempo de pandemia, ¿a quién estamos buscando? En este tiempo de pandemia, ¿de quién estamos esperando recibir? Hay un Dios que ha dicho, nuestro Dios ha dicho, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los enemigos angustiadores para comer mis carnes, ellos tropiezan y caen. Y aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Entonces yo quiero, como con este tiempo de enseñanza, que tengamos presente templo, líder y presencia de Dios. Entonces dice allí el versículo 4, el versículo 5, y viendo esto Aarón, edificó altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron,
y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Después de que hacen un becerro, después de que están adorando a otros dioses, después de que hacen lo malo, están diciendo, como que están diciendo: gloria a Dios, hagamos altar a Dios, regocijémonos, comamos, bebamos, que aquí vamos a hacerlo todo para nuestro Dios. Y amados, hay cosas que creemos estar haciendo para Él, pero no es grato a sus ojos. Dios no puede ser burlado. Él sabe y conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso cuando venimos a casa debe haber una buena motivación. Por eso hoy, aunque no hubo, me hacen mucha falta los muchachos del grupo de alabanza de instrumentos. Pero hoy estaban con estas 3 chicas ángeles, adorando al mismo Dios que tú y yo adoramos en esta noche, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tienen una buena motivación. La motivación va más allá y va hasta los cielos, donde está sentado a la diestra del Padre, donde reina Jesús, donde Él quiere que su iglesia le dé la mejor adoración y mejor alabanza cuando venimos a casa. Pero Él, viendo la actitud del pueblo, nuestro buen Dios, versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Amados, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos corrige. Y lo que Dios quiere cuando nos acercamos a su palabra es que tú y yo entendamos su palabra, y no solo que la entendamos, sino que la vivamos. Que nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Tremendo, un pueblo que vio a Moisés, lo vio como caudillo, lo saca de la esclavitud de Egipto, caminan por el desierto. Moisés se va a la presencia de Dios por 40 días, y como no llegaba el líder, el pueblo entonces se fue a adorar a otros dioses. Y amados, tu fe, mi fe, no está puesta en el hombre. Tu fe, mi fe, debe estar puesta en el Dios de los cielos, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ello hay. Al que creó las aves, al que creó los peces, al que hizo, como enseñaba el pastor esta mañana, al hombre y a la mujer. El que es dueño de todo el universo, el que es el alfa y la omega, el que es el principio y el fin, el gran yo soy, el que es omnipresente, el que es omnisciente. Nuestro Dios es un Dios grande, es poderoso. Aunque estemos en crisis, aunque estemos en dificultades, Él no deja de ser Dios, Él sigue siendo Dios. Y Él tiene un propósito en ti y en mí. Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Pero no nos podemos descuidar. Tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios que anhela que nosotros le adoremos. Un Dios que anhela que nosotros entendamos su palabra. Dios anhela que nosotros vivamos su palabra. Vivir su palabra en tiempos fáciles es muy bueno, o en tiempos buenos es muy fácil. Pero vivir la palabra en tiempos difíciles, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces allí en el versículo 9
Miren lo que el Señor está diciendo del pueblo. Es un pueblo de dura cerviz. Entonces, amados, esto pasó en ese tiempo en que Moisés por un tiempo tuvo que estar en la presencia del Señor. Pero inicialmente les dije que Dios había dado una orden, que construyera un santuario, y haz santuario para mí, está diciendo Éxodo 25:8. Dios le estaba diciendo al pueblo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Efectivamente, pasado un tiempo, entonces Moisés hace una casa para Dios, hace un tabernáculo en el desierto. Libro de Éxodo capítulo 36, versículo 8. Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Entonces empezamos a ver allí cómo ya Moisés empieza la construcción del tabernáculo, un lugar donde Dios quería habitar, un lugar donde Él quería que el hombre estuviera cerca de Él y Él cerca del hombre. Y en el capítulo 40, versículo 33, dice: finalmente, ahora Moisés, él empieza como líder obediente a hacer el tabernáculo con las medidas, con el color de las telas, con oro, con plata. Él hizo el atrio, hizo el lugar santo, hizo el lugar santísimo, trajo el arca, la presencia de Dios. Pero el versículo 33 está diciendo: finalmente erigió el atrio del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Propósito: Dios quería, aunque estaba en el cielo, Él quería estar cerca al hombre. Él siempre ha estado atento a las necesidades del hombre. Y dice la palabra de Dios que Moisés entonces acaba allí la obra. Y en el versículo 34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Note, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Versículo 35: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. En otras palabras, Dios desde un principio, con el deseo de habitar cerca al hombre, que el hombre estuviera cerca a Él, pero dentro del templo, con el liderazgo que haya Él elegido, Él lo que más anhela y lo que más desea es que su presencia se manifieste. Si su presencia no está aquí, no tendría sentido la reunión, porque lo más importante es su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Y a ti no te ha pasado que hay veces llegas afligido? ¿A ti no te ha pasado que hay veces estás con muchas dificultades, con muchos problemas, pero empiezas a adorarle y tú empiezas a llorar y empiezas a exaltarle, a glorificarle, a darle gloria a Dios, y esas cargas pesadas las vamos soltando, se van yendo? Porque debemos de entender más bien,
el propósito por qué está esta casa. Porque la iglesia en la casa está bien. Tuvimos que aceptarlo por la situación de esta pandemia. Pero no hay nada más hermoso que estar en la casa del Señor. ¿Sabe? El salmista en el Salmo capítulo 100, David lo expresó de esta manera, Salmo 100, que cuando viniéramos a casa, Salmo 100, versículo 4, el salmista lo expresa: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y en el versículo 1 está diciendo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Que después de este trato que tú y yo hemos tenido, porque esto de la pandemia, amados hermanos, cambió todo. Imagínense, hermanos, en mis planes, en mis proyectos, yo iba a donde mis hijos por un mes. A la semana siguiente de llegar, fuimos a la ciudad de Quebec, es capital de la provincia, hermoso, con unos amigos de ellos, unos amigos colombianos. Nos reímos, bañamos, disfrutamos, bueno. Y yo dije: uy, qué rico. Mejor dicho, este mes va a ser pero de salidas. Cuando a la otra semana, todos en cuarentena. Todos en cuarentena. Dios cambió todo. Mis planes, Dios los cambió. La pregunta es: ¿tus planes los cambió el Señor? Y si nos cambió planes, a mí me ha tratado mucho el Señor. Yo he estado en su presencia, yo he estado en su secreto. Yo les conté, hay un lugar en Canadá donde me dieron mi habitación y era mi cuarto de guerra. Y en este tiempo, amados hermanos, si hay algo que Dios quiere, es que nosotros reverenciemos su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. No es lo mismo recibir la palabra virtual, por Facebook. No es lo mismo recibir la palabra por WhatsApp. No es lo mismo, mis amados hermanos, que cuando estamos en casa y se prepara todo un ambiente para que su presencia descienda. El que está débil, Él lo fortalece. El que está triste, Él le da gozo. Al que está de luto, a Él le ministra para que Él pueda superar ese tiempo de dolor. El que está decaído, Él lo alienta. El que sus rodillas están endebles, Él la fortalece. El que tiene las manos caídas, Él la levanta. Nuestro Dios es bueno. Y por eso el salmista está diciendo en el Salmo 100: canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No hay nada más lindo, no hay nada mejor que llegar a casa y adorarle en espíritu y en verdad, con todo el corazón. Y dice que le sirvamos, que si hay ujieres, que los ujieres, los diáconos, los que sirven a la mesa, los que hacen el aseo, los que están trabajando con niños, el grupo de alabanza, los que estamos en la predicación de la palabra, cada uno en su lugar, porque cuando Moisés estaba haciendo y preparando todo lo del tabernáculo, a cada uno le dio su lugar y cada uno hacía la tarea según el don que Dios le había dado. Igual lo que ha hecho Dios con esta casa. Tú tienes un lugar,
tú tienes un espacio para servir a Dios. Y dice que cuando le sirvamos, lo hagamos con alegría. Y que cuando vengamos a su presencia, lo hagamos con regocijo. Y dice en el versículo que sigue, reconozcamos que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Yo me preguntaba, y cuando venimos tristes, cuando hemos tenido situaciones a última hora, y dice el salmista que entremos por sus puertas con acción de gracias, y que estemos alegres, regocijados, con gozo. Pues sí, hermanos, estar o entrar a la casa del Señor es un privilegio, y más nosotros que le conocemos a Él, que sabemos el precio tan alto que Él pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que sea un gozo, que el día que podamos ya no tener el tapabocas, podamos dar más fuerte los gritos de júbilo. Que cuando el grupo de alabanza esté dirigiendo, nosotros estemos conectados con el cielo. Que cuando la palabra de Dios se esté exponiendo, nuestro espíritu y nuestra alma estén conectados. Que nosotros podamos entender que venimos a casa no por lo que el hombre es, no porque el líder es. Venimos a la casa a buscar de su presencia, porque no hay nada más importante que su presencia. En ese tiempo, Dios en el tabernáculo con ellos. Luego le hacen templo. Pero tú y yo no podemos olvidar que cuando Jesús fue a ascender a los cielos, Él dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy no podrá venir el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús llegó al trono, entonces oficialmente allí en Hechos 2, el Espíritu Santo, que también es Dios, vino aquí a la tierra. Y Él está buscando un lugar donde habitar. Y Él quiere habitar en cada corazón y en cada vida. De manera que cuando tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, somos llenos del Espíritu Santo. Su presencia es en nosotros. Su presencia me anima, me insta, me lleva a que yo le adore de la mejor manera, de que yo esté atenta a su palabra, a que su palabra no solamente sea oidora, sino hacedora de ella. De manera que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, y a partir de estos tiempos difíciles, aunque los estemos viviendo, demos lo mejor para Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, daremos lo mejor de lo mejor de lo mejor a nuestro Padre. Que cuando vengamos a casa, demos lo mejor para Él. Hora y media, 2 horas, lo mejor del día para Él. Lo mejor de lo mejor para Él. Cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, la gloria, la chequina, lo llenaba todo, su presencia. Dice la palabra de Dios que los sacerdotes ni siquiera entraban, no entraban ni salían, porque su gloria lo cubría todo. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Una canción. Y yo no sé qué piensas tú, pero si hay algo que valorar, es la casa donde Dios nos ha colocado. A veces halagamos tanto otras casas y no miramos lo que hay en casa. Está bien que a veces miremos, pero no lo hagamos tan de seguido, porque se puede despertar un espíritu que no glorifica a Dios. Estemos contentos con lo que hoy tenemos. Dios nos ha regalado una linda casa física en este lugar. Dios nos ha regalado hombres y mujeres, nos ha dado hombres y mujeres
siervos del Dios Altísimo, ese eres tú y soy yo, para que adoremos, para que exaltemos, para que hagamos de esta casa una morada, para que así como dice el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, y harán santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Que cada vez que vengamos a casa haya una motivación sana. Y esa motivación es adorar y exaltar al que vive y reina por todos los siglos. Esa motivación es entender mejor la palabra para que nosotros vivamos mejor, tomemos decisiones. Lo que hay en nosotros que no sirve sale en el nombre de Jesús, pero cada día debemos caminar rectamente para la gloria de su santo nombre. Y es por eso que si la gloria y la chequina de Dios se derraman en un lugar, es porque tu motivación y mi motivación son sanas delante del Dios santo, santo, santo. Amemos la casa, tengamos sentido de pertenencia, amemos y oremos por nuestros líderes, por estos chicos del grupo de alabanza, por las chicas del grupo de danza, por los maestros, por los pastores. Estemos conectados unos, orando unos por otros. Pero Dios ha sido bueno. Así como Dios le dijo a Moisés que hiciera un santuario, así como Salomón hizo templo para Dios, así como Dios envió a Jesús, y cuando lo recibimos ya somos templo del Espíritu Santo. Dios nos ha permitido también construir en este lugar un lugar solamente para adorar y exaltar su nombre. Este lugar es un lugar de restauración. Este lugar es para que los siervos bendigan al pueblo, para que el pueblo bendiga al siervo. Es un lugar de armonía, es un lugar de amor, es un lugar de familia, es un lugar donde todos venimos a exaltar el que vive y reina por todos los siglos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.